Bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Día Político. Bueno, viernes, finalizando la semana, y este día nos acompaña un aspirante, mejor dicho, candidato presidencial, don Andrés Pavón. Es un gusto, un honor saludarlo, don Andrés, para dialogar de todo lo que está ocurriendo en el ámbito político. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Ricardo. Un gusto estar con usted. Siempre para mí es de mucha importancia tratar estos temas de país, que son sobre todo temas políticos, tienen que ser temas de democracia, temas de derecho, y en ese orden, pues también temas de organización y participación de la sociedad en estos procesos electorales. Bien, correcto. Y Raúl Peña, un gusto saludarlo. Raúl, buenas tardes. Bienvenido a esta hora del Día Político. Buenas tardes, Ricardo. Un saludo desde San Pedro Sula, en la costa norte. Aquí estamos firmes, trabajando mucho, creando nuevas expectativas en el área política que ya son necesarias para el pueblo hondureño, en donde la participación activa de la costa norte debe hacerse sentir en el sistema político que ha sido predominantemente dominado por el sistema de la capital de la República, donde se maneja prácticamente todo lo que ha sido la política en la historia de nuestro país. Bien, entrando en materia, bueno, ¿qué le espera a don Andrés Pavón a estos partidos políticos conocidos como los partidos emergentes? El caso de los 5 partidos, si usted recuerda, las expresiones de Julio Navarro, primero, que estos partidos completamente quedarían a un lado de la participación de una contienda electoral. ¿En qué nivel están? ¿Cómo está todo este proceso en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, un placer también compartir con el señor Peña, que le deseo mucha suerte en ese desafío por la construcción de la democracia y el Estado de Derecho en este país, con mayor participación ciudadana y de actores que están comprometidos con el desarrollo de la nación. Nosotros hemos apelado al Tribunal Electoral con el fin de que se reconozcan derechos de naturaleza política, pero que también son vinculantes a derechos de naturaleza civil, como el derecho a la organización, el derecho a la participación, el derecho de elegir y ser electo, el derecho de tener un partido político, el derecho de participar en elecciones generales y el derecho, sobre todo, de la obligatoriedad del voto. O sea, no es la existencia de un partido como una expresión política comprometida con la democracia y con los procesos electorales. Un partido político es garante de una serie de derechos que están definidos tanto convencional como constitucionalmente. Lo que ha habido, estimado Ricardo y Raúl, ha sido un interés manifiesto de quienes redactan la ley de anular cualquier otra expresión política y evitar su desarrollo. Antes se exigía que tuviéramos el 2%. Eso se llevó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte estableció que entraba en una contradicción fuerte y generaba un conflicto de naturaleza convencional y de naturaleza constitucional. Eso hizo que se le devolviera estos derechos a los militantes de los partidos políticos y de nuevo se otorgó la personalidad jurídica. No conformes, redactan una nueva ley y en esta nueva ley exigen otro tipo de condiciones, como por ejemplo tener al menos un alcalde o tener un diputado. Si usted mira, esto viene desde hace tiempo. Ellos no quieren que progrese una nueva fuerza política y someten a algún proceso en el marco del escrutinio en donde casi anulan algunos. Es el caso de la Democracia Cristiana, es el caso del Pino. ¿Cuántos años tienen estos partidos de estar bregando en estos procesos electorales, pero no logran consolidar una fuerza que genere en realidad una competencia de oposición real? Correcto. El caso de ustedes, Raúl, ¿cómo observaron todo este proceso hasta llegar al Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo han visto todo el proceso, los requisitos y también ustedes que no se les vaya a cuestionar con estos calificativos? Daniel, como también se ha estado llevando, don Andrés, a los otros partidos. Bueno, realmente saludos, Andrés.
realmente nosotros bregamos un camino muy duro que no se lo aconsejamos a nadie. Nosotros empezamos en el 2019, no se nos dio la oportunidad de inscribirnos, aún que teníamos tiempo. Y gracias a Dios, pienso yo, porque Él sabe las cosas que hace. En aquel momento probablemente no era el momento ideal, ya que el sentimiento del pueblo hondureño era contra un gobierno, no importaba cuál gobierno quedara en el poder. Entonces fuimos rechazados, pero nada más entró el nuevo gobierno, comenzamos nosotros nuevamente el proceso y desde ese entonces, desde el 2021, estábamos peleando, teníamos todo listo, nos pusieron obstáculo tras obstáculo, a tal grado que el último día para poder aprobar un partido, que ya la ley lo dice, los partidos políticos se pueden aprobar en cualquier época del año, menos en el año electoral, que empezaba el 8, pues nos aprobaron el partido el 7. Quiere decir, todos esos retrasos son obviamente manipulados desde algún lugar. Siempre se cumple la ley, pero se cumple la ley malintencionadamente en el sentido de que nosotros no tuvimos ninguna asesoría. A nosotros no se nos dio ninguna capacitación, todo lo contrario, se nos regresaban los documentos y vuelva y corrija y subsane. Bueno, con decirte que mandaron 2 veces nuestros documentos de huellas al Registro Nacional de las Personas. Es el primer caso que se da en que mandan 2 veces al registro de la huella, pero la decisión fue unánime, 3 contra 0, y al final no había otra que aprobarlo. El otro partido que aprobaron, que se llama Orden, también, aquel tenía ya 3 pedidos de estar solicitando la inscripción. Por lo tanto, mi conclusión es que para inscribir un partido político realmente o tienes una palanca, como le decimos en Honduras, recomendando y presionando para que te lo den, como algunos partidos que se dieron en la inscripción pasada, o definitivamente tienes que atenerte a las consecuencias y trabajar muy duro y tener un equipo muy profesional y gastar plata en eso, porque además cuando ya te lo aprueben, tienes que ir a la Gaceta y la Gaceta te va a cobrar de 250,000 a 300,000 lempiras solo por la publicación. Entonces, por ahí te explico más o menos cómo ha sido el viacrucis del Partido Naranja de Honduras. Ahora, el futuro de estos partidos políticos, ¿cuál es? Se pregunta la población. ¿Qué análisis han hecho ustedes con expertos en la materia? Pues mire que sí, tal como lo dice el amigo Raúl, no es fácil desarrollar este tipo de procesos y al final lograr que el Consejo Nacional Electoral logre la inscripción. A veces pareciera que hay sus temores de la participación de nuevas fuerzas políticas. Yo, por mi experiencia, Ricardo, le diré que nuestras posibilidades de crecimiento son bastante escasas. Considero que aquí siempre hay fraude y que ese fraude se da en el momento del escrutinio. Nuestros partidos, que igual le va a pasar al partido PANA, al partido Naranja, en esta primera entrada al escenario no les van a generar algún presupuesto por parte del Estado. Ellos tendrán que participar con sus propios recursos, lo que provoca una debilidad frente a los partidos tradicionales, que creo que solo el Partido Libre recibe más de 48 millones de lempiras. Después le sigue el Partido Nacional, creo que con 37 del Estado, sí, fondos que le da el Consejo Nacional Electoral, aparte de aquellos que tienen fe en ganar alguna oportunidad de poder, y entonces desde los espacios civiles o el sector empresarial invierte en estos partidos políticos, generando una desigual competencia económica de inversión. Entonces, aquí la política muchas veces se vende como un producto y hay que colocarlo en el mercado a ver quién puede dar más por él. Y eso pasa. Algunas sorpresas pasaron con el partido de Salvador de Honduras, creo que fue antes el PAC, teniendo en cuenta la figura mediática de Salvador Narrala. Encontrar este tipo de figuras que puedan llegar a generar un impacto en el imaginario social puede provocar un alto volumen electoral que
daría alguna cuota de poder fuerte, al menos en el Congreso Nacional, a los nuevos partidos políticos que van surgiendo. Pero de otra forma, yo lo miro bastante difícil. Nuestro deseo de participar, de contribuir con la democracia y de tener nuestra presencia activa como ciudadanos comprometidos y a la vez exigentes de nuestros derechos electorales, yo creo que eso es lo que más nos hace estar en el esfuerzo. Bien, vamos a escuchar a Raúl después de esta pausa comercial. ¿Cómo le van a hacer frente a ustedes el próximo año a esta primera contienda electoral por ustedes, Raúl, con el tema del presupuesto? Vamos a la pausa. Bien, muchas gracias. Continuamos esta tarde con Día Político. Raúl, bueno, ¿cómo van a hacer ustedes para hacerle frente? Y sería el primer proceso electoral para el Partido Naranja. Entendemos lo carísimo que es para desarrollar todo este proceso electoral y la participación, Raúl. Bueno, hay dos cosas ahí, Ricardo. Fíjate que si seguimos la línea tradicional de Honduras, tendríamos que venderle el alma o a los empresarios que siempre financian partidos políticos o a los partidos políticos que compran partidos políticos pequeños. Ese es el primer camino. El segundo camino es presentar una propuesta que sea capaz de ser asimilada por las redes sociales por ese 43% que no vota y que está harto de los mismos. Y eso pues ya tenemos casos en Colombia, en Medellín. Federico Gutiérrez no gastó, pero ni $100,000 en su campaña y lo hizo ganar la alcaldía, se lanzó a la presidencia, ahora nuevamente es alcalde. Yo creo que cuando la propuesta es válida, eso pesa mucho. Por ejemplo, en este momento, Ricardo, las izquierdas y las derechas a los jóvenes no les interesan. Nosotros somos un partido de centro, un partido de opciones en economía naranja, opciones en innovación, en creatividad, en oportunidades, en inteligencia. Y yo creo que los muchachos lo están viendo con mucha buena cara, aceptación, y esperamos que sin invertir mucho dinero obtengamos buenos resultados. No quiero ser exageradamente motivador en el sentido de que sí, ya el Partido Naranja va a ganar las elecciones. Estamos luchando y vamos a seguir luchando por consolidar este partido. Ahorita estamos en la estructuración de los 18 departamentos, que ya don Andrés debe saber lo duro que es eso, consolidar los 298 municipios para luego emprender la campaña que vendrá después del cierre de los resultados de las elecciones internas. Por otro lado, también hay que ver, Ricardo, que vienen alianzas y esas alianzas ya se están manejando a todos los niveles, al nivel de partidos pequeños, como se les puede llamar, o partidos nuevos, emergentes, y también a nivel de partidos grandes. Según nosotros hemos tenido un poco de información, ya hay también la intención de una alianza, dado que el partido del poder está fortaleciendo casi todos los puestos que son necesarios para controlar las elecciones y para ganarle el favor del pueblo en noviembre del próximo año. Bien, sabemos de las desventajas en materia económica por parte de los partidos minoritarios. Estas últimas acciones que ha tomado por parte y determinaciones del Consejo Nacional Electoral, el precio por voto y también con el tema de la deuda política, ¿a qué los estaría llevando, don Andrés? Mire que eso favorece a los partidos tradicionales. Hasta ahora ellos van a dar ese dinero por voto. O sea, si los partidos emergentes casi nunca hemos logrado superar los 7,000 electores, eso viene a desmejorar lo que existía, porque antes le daban un porcentaje, no sé si era el 15% de la totalidad del partido que más presupuesto tenía. Ahora no, ahora va a ser por voto. Es lógico que esa deuda política tampoco contribuye a los partidos emergentes a poder tener una plataforma de organización que les permita la defensa del voto. Aquí se tendría que trabajar, y si es que lo logramos en algún momento, ese sentimiento de participación, ese sentimiento de patria,
ese sentimiento que le permita a ese ciudadano que va a estar en la mesa electoral poder defender el voto. Y ahora con algunas dificultades, porque los únicos que van a tener mayoritariamente presencia en estas mesas electorales son los partidos tradicionales, o sea, los tres partidos, Sí. el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre, que es una expresión también derivada de la división del Partido Liberal. Si usted lo mira así, Libre no es el producto de un partido nuevo, emergente, dentro de la necesidad que han sentido algunos patriotas de organizar expresiones totalmente diferentes. O sea, Libre fue la fragmentación del Partido Liberal lo que ha logrado sostenerlo y lograron crear ese sentimiento de defensa de su voto que en cada mesa donde hay un representante de Libre, se ha sentido la presencia de ellos. No así en el caso nuestro, que hemos actuado con algunas debilidades, y sobre todo el presupuesto no tanto es para la campaña, es para ese día D, que requiere de movilidad, que requiere de darle comida a esos que están en la mesa defendiendo el voto, o al menos llevarles un pan con café. Ahora, recuérdeme, don Andrés, ¿cuáles son estos 5 partidos de este recurso en justicia? Sí, que estamos en el Tribunal de Justicia Electoral. Está Vamos, el partido UD, el partido Nueva Ruta, el partido Líder y nosotros, el Frente. ¿Algunos de estos los absorbe algún partido mayoritario? Bueno, ninguno de ellos ha querido hasta ahora sumarse a los partidos tradicionales, teniendo en cuenta que nuestro surgimiento es para combatirlos, ¿no? Se habla de generar algunas alianzas con diversas expresiones políticas que estén comprometidas con un cambio real en el país, no con estas estrategias de maquillaje. ¿A ustedes los afectaría, Raúl, estas acciones o estas determinaciones en el caso del precio, el costo del voto y también de la deuda política, estas determinaciones del CNE? Claro, nosotros no estamos haciendo números con ese dinero. En realidad tampoco es que tenemos dinero exagerado para tirarlo. Nosotros creemos más en la propuesta y el equipo. Ricardo, nosotros hemos entrado en una fase diferente de hacer política. Nosotros, en primer lugar, creemos que es un equipo el que puede salvar Honduras. En Honduras se cree mucho en el mesianismo. Aquí, que un hombre con sombrero, botas y bigote puede salvar al país. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que son los equipos profesionales. En este partido de centro invitamos a todas las fuerzas, inclusive a don Andrés, ya lo estamos invitando a que contribuya con una parte en la cual podamos integrar un gobierno con las mejores personas de nuestro país y dejar ese odio que hay ahorita entre izquierdas y derechas para construir una nueva nación. Entonces, en ese sentido, nos va a afectar el problema de dinero si queremos una figura que aparezca en todos los rostros que cuestan 80,000 empiras esas vallas, pero si lo logramos motivar al pueblo con una propuesta clara para los jóvenes y que la entiendan, ellos se van a volcar, porque hay una cosa también que les digo a ustedes dos: en este momento no hay opciones. Si yo le preguntara a don Ricardo por quién va a votar usted mañana si fueran las elecciones, yo creo que me va a responder lo que la mayor parte del pueblo nos responde a nosotros: no hay uno por quién votar. Entonces el pueblo está expectante. Y entiendo a Andrés cuando dice, bueno, nosotros tendríamos o deberíamos tener la oportunidad de seguir bregando, pero sí, pues, sí se puede crear un movimiento o hacer una alianza. Yo sé que por ahí don Nelson Ávila anda buscando una alianza de partidos y quiere hacer una coalición. Van a ocurrir muchas cosas. Y yo creo que el Partido Naranja corre un peligro, como lo pudo haber corrido en la UD, que yo creo, y el Frente, no sé el Frente si en un momento se enfrentó a esto, es que en el momento que hagamos una alianza como Partido Naranja, nosotros perdemos nuestra filosofía inmediatamente, porque la filosofía de nosotros es economía naranja y centro. Imagínate tú aliándonos nosotros con Libre, imagínate aliándonos con el Partido Liberal o Nacional, nos van a absorber. Entonces, son cosas que hay que meditarlas mucho. Y además, si no tenemos el pago de los fondos, vamos a quedar con una deuda que, como dice también Pavón,
no la van a pagar, la van a pagar cuando quieran y nosotros vamos a quedar con un problema económico grande. Es una situación bastante complicada. Yo no quiero hacerle creer al pueblo hondureño que nosotros somos la monedita de oro por la cual ellos deben votar. Es un trabajo de equipo y el pueblo hondureño debe estar consciente que para construir un nuevo país debemos colaborar todos. Bien, por la situación que impera en el país, ¿en cuánto habría incrementado el presupuesto para participar en una contienda general? Don Andrés. Es que imagínense que los partidos tradicionales registran lo que dice la misma ley electoral, o sea, más de 450 millones de lempiras es aceptable hasta para un diputado. Sí. Entonces eso le da a entender que ese margen de legitimidad que ya da la ley de cuánto puede ser el presupuesto, nosotros como partidos emergentes en algún momento o partidos de más nobles en la participación electoral, muchas veces no contamos ni con 10 millones de lempiras para poder confrontar a una maquinaria de poder como los partidos tradicionales. Aquí tenemos que trabajar el factor de conciencia, tratar de motivar las emociones de la población para que se dé cuenta que esos inversionistas políticos no solo están encontrando el dinero que les está ofreciendo el Consejo Nacional Electoral, sino el dinero que también les da la corrupción y les está generando el narcotráfico. O sea, vamos a seguir construyendo este tipo de maquinarias electorales contra aquellos ciudadanos que en realidad tienen vocación por servir al país. Bien, correcto. Vamos a ir a la segunda pausa comercial, luego continuamos con más de Día Político. Muchas gracias. Raúl, ¿cómo van a hacer ustedes para hacerle frente a esta maquinaria electoral, así como esta frase que ha dado a conocer don Andrés Pavón? Nosotros somos un partido eminentemente tecnológico. Nosotros inteligencia artificial, nosotros plataformas, nosotros Facebook, nosotros WhatsApp, nosotros usamos todas porque el partido está orientado a ese tipo de personas. No podemos hablar de ningún voto duro porque no tenemos voto duro, estamos construyendo un voto. Y ese voto lo construimos a través de los mensajes que obtenemos y la gente que ve en el Partido Naranja y en la filosofía y en la propuesta del Partido Naranja, una propuesta que se identifique con ellos. ¿Qué es lo que necesita un joven de hoy? Oportunidades. ¿Y dónde están las oportunidades hoy en día? Terminó la globalización. La globalización no viene más. Ahora la nacionalización, inclusive Trump ya lo dijo, América primero, vamos a hacer a América el mejor país otra vez. Las maquilas están yendo, la inversión directa extranjera no está entrando. Entonces, ¿cómo salvar este país con tanta gente que se está yendo? Pues creándole oportunidades de ganar dinero y de ser rico. ¿Y dónde la tienen, Ricardo? En su cerebro. ¿Y cómo la pueden desarrollar? Con educación y con tecnología, porque hoy en día con una computadora tú puedes ganar dinero en dólares. Si sos inteligente lo puedes obtener. ¿Qué necesitas? Un poco de inglés y conocer algún tipo de actividad. Entonces, una manera de hacerle frente a nosotros va a ser directamente explicándole al votante de qué manera el Partido Naranja se va a identificar con ellos, porque no podemos definitivamente hablar de que vamos a poner 400 millones de lempiras, como lo dijo Pavón, 450, lo cual es una vergüenza, es una sinvergüenzada, porque no, ¿de dónde vamos a conseguir nosotros ese dinero para ponérselo a un candidato? Solamente que fuera un narcotraficante el que viniera a tomar eso, porque ningún empresario en este momento, y se lo digo abiertamente, quiere poner dinero en política. No quieren porque salen manchados los buenos empresarios. Entonces, por eso que también hay que ver una manera de llegar sin gastar mucho. Ahora, el llamado, Daniel, breve, directamente al Consejo Nacional, Andrés, ¿cuál sería? Yo creo que el Consejo debe ser transparente en el proceso del escrutinio, porque los partidos reales de oposición son los partidos que vienen emergiendo, ¿no? Con un nuevo discurso, con una visión más clara de la realidad de este país y más comprometidos con el cambio. Pero en el escrutinio perdemos por varias razones. Una de ellas es ese control electoral que actualmente tienen esos tres partidos políticos. Eso es anticonstitucional, eso es anticonvencional y nos pone a nosotros en una posición de desigualdad. Y aquí en Honduras se sabe
constitucionalmente que nosotros somos iguales, incluso ante la ley, pero ahí no. Aquí hay unos más iguales que otros. Y son esos 3 partidos políticos que tienen el control del ejercicio de las mesas electorales. Bien, correcto. Muchas gracias a Andrés Pavón, presidente del FAPER, y también un gusto saludarlo y por estar con nosotros también esta tarde-noche a Raúl Peña del Partido Naranja. Este ha sido un día más de Día Político. Feliz fin de semana.